De las urnas al exilio. Las contadas apariciones de Edmundo González desde las elecciones hasta su asilo en España. Sean todos bienvenidos a un nuevo video. Esto es Notiflash. Suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones, comparte este video, dale un buen me gusta y déjanos tu comentario. Comenzamos. El candidato venezolano dejó de verse en público pocos días después de celebrarse los comicios electorales y, oculto en Venezuela, trasladaba su mensaje a través de las redes sociales. Desde que se le vio ejercer su derecho a voto en las elecciones presidenciales en Venezuela, el pasado 28 de julio, son contadas las apariciones públicas del líder opositor Edmundo González, que este domingo ha aterrizado en España, país que le ha concedido el asilo político. A excepción de en una primera manifestación en Caracas para protestar por los resultados electorales, Edmundo González ha exigido la publicación de las actas de los comicios a través de vídeos publicados en sus redes sociales. La Embajada de Países Bajos ha sido uno de los lugares donde hasta el pasado jueves el líder opositor ha estado refugiado, según ha revelado el gobierno de ese país. Tras conocer que sobre él pesaba una orden de arresto y temer por su vida, Edmundo González ha decidido trasladarse a España, donde seguramente volverá a dejarse ver en público en los próximos días. El fiscal general de Venezuela califica el exilio de Edmundo González como el capítulo final de una comedia. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, ha calificado el exilio del candidato presidencial opositor Edmundo González Urrutia como el capítulo final de una comedia. La intervención del político chavista resalta por el sarcasmo en su tratamiento de la salida del antiguo diplomático de su país. Yo diría que finaliza la breve temporada de una obra humorística, de un género que yo pudiera decir de comedia, de teatro bufo, iniciada este año 2024 y que se denominó de manera fatídica hasta el final, ha declarado el funcionario. Resultados de las elecciones en Venezuela 2024, Edmundo González asegura que su salida estuvo rodeada de episodios de presiones, coacciones y amenazas. María Corina Machado asegura que el candidato luchará desde afuera y que ella lo seguirá haciendo desde Venezuela. María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, ha afirmado este domingo que Edmundo González Urrutia tuvo que abandonar Venezuela por una brutal ola de represión desatada por el chavismo tras las elecciones del 28 de julio. Machado ha asegurado que el 10 de enero de 2025 será juramentado como presidente constitucional de Venezuela y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional. Mientras tanto, ha resaltado: Edmundo luchará desde afuera junto a nuestra diáspora, y yo lo seguiré haciendo aquí, junto a ustedes. El veterano diplomático ya ha aterrizado en España, país que le ha garantizado el asilo político. Un avión de las Fuerzas Armadas Españolas lo ha trasladado desde Caracas, capital de Venezuela, hasta la base aérea de Torrejón de Ardoz, en Madrid, haciendo escala en República Dominicana y las Islas Azores. El chavismo, por su parte, no ha aparcado los ataques contra el candidato. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, ha calificado el exilio como el capítulo final de una comedia. El propio González ha denunciado que su salida estuvo rodeada de episodios de presiones, coacciones y amenazas. Estados Unidos achaca la salida de Edmundo González a las medidas antidemocráticas de Maduro. El gobierno de Estados Unidos ha atribuido este domingo la salida al exilio del dirigente opositor venezolano Edmundo González a las medidas antidemocráticas del régimen de Nicolás Maduro. El secretario de Estado del país, Antony Blinken, dijo en un comunicado sobre el exilio de González: su salida de Venezuela es el resultado directo de las medidas antidemocráticas que Nicolás Maduro
ha desatado desde las elecciones contra el pueblo venezolano, incluido contra González Urrutia y otros líderes de la oposición. En el comunicado, el gobierno estadounidense elogia a González como una voz indiscutible por la paz y el cambio democrático en Venezuela, y le reitera su respaldo para que continúe con la lucha por la libertad y la restauración de la democracia. Ecuador manifiesta su preocupación por la deriva autoritaria del régimen venezolano y lo tilda de ilegítimo. El gobierno de Ecuador ha manifestado en la tarde de este domingo su preocupación por lo que llama una deriva autoritaria del régimen venezolano, tras la salida al exilio del líder opositor Edmundo González el sábado por la noche. El comunicado, emitido por los canales oficiales de la Cancillería del país, tilda de ilegítimo al régimen de Nicolás Maduro, que ha ocasionado que el presidente electo Edmundo González Urrutia deba abandonar su país. También señala al Ejecutivo venezolano de querer perpetuarse en el poder en contra de la mayoritaria voluntad expresada por el pueblo venezolano en las urnas el 28 de julio. La Cancillería, además, hizo un llamado a la comunidad internacional para que vigile la situación en Venezuela y responsabiliza al régimen de ese país de cualquier atentado que pudieran sufrir los líderes políticos de oposición. También exigió la liberación inmediata e incondicional de los ciudadanos venezolanos que han sido detenidos arbitrariamente. La Unión Europea lamenta el exilio de Edmundo González. Josep Borrell, jefe de la diplomacia europea, ha lamentado este domingo el exilio forzado del líder opositor venezolano Edmundo González. Tras el arribo del candidato presidencial a España, el antiguo ministro de Exteriores de ese país ha calificado la fecha como un día triste para la democracia. La Unión Europea exige poner fin a la represión y liberar a todos los presos políticos. Apoyamos al pueblo venezolano en su aspiración democrática, ha dicho el diplomático en una declaración oficial, en un tono semejante al de la OEA y que remarca el aislamiento internacional en el que se encuentra el régimen venezolano. El documento remarca que el bloque de los 27 considera inválida la proclamación de la reelección de Nicolás Maduro. Edmundo González, de acuerdo con las copias de las actas públicamente disponibles, sería el candidato presidencial ganador de las elecciones por una mayoría amplia. Se lee en el documento: la UE seguirá apoyando al pueblo venezolano en su aspiración democrática. Por demás, la diplomacia europea resalta que el actual régimen venezolano atenta contra valores esenciales para cualquier democracia. En una democracia, ningún líder político debe verse forzado a buscar asilo en otro país, ha dicho. El gobierno Boric se une a las críticas por el exilio forzado de Edmundo González. La Cancillería de Chile, mediante un comunicado de prensa, ha lamentado este domingo el exilio forzoso de Edmundo González Urrutia, el candidato presidencial opositor de Venezuela, a pocas horas antes a España, tras recibir asilo político de parte del país europeo. El gobierno de Gabriel Boric, el crítico más duro de la izquierda latinoamericana a la supuesta reelección de Nicolás Maduro, ha reiterado sus críticas a la situación que ha vivido el antiguo diplomático. Exteriores afirma que rechaza categóricamente la persecución, hostigamiento y violencia política de la que fue objeto, obligándolo a dejar su país ante condiciones que ponían en riesgo su seguridad. Además, retoma su postura de señalar a Maduro como un dictador que violenta los derechos de sus críticos. El gobierno de Chile condena cualquier forma de represión en contra de los opositores del régimen dictatorial en Venezuela y reitera el llamado a que se respeten los derechos humanos, las libertades fundamentales
y la integridad física de todos los venezolanos y venezolanas. Colombia lamenta la salida de Edmundo González de Venezuela e insiste en un llamado al diálogo. El gobierno de Gustavo Petro en la vecina Colombia lamenta la salida de Venezuela de Edmundo González. Ha manifestado la Cancillería a primera hora de este lunes. El breve comunicado destaca el acuerdo de los gobiernos de España y Venezuela para garantizar el asilo político y reafirma que el proceso político en el hermano país y en cualquier país de las Américas deben estar rodeados de plenas garantías. Con más de 2.200 kilómetros de frontera compartida, Bogotá es un actor clave en la intensa actividad diplomática para buscar salidas a la crisis postelectoral de Venezuela, y Petro persiste en un intento de mediación junto a México y Brasil, que todavía no se pronuncian. Colombia trata de sentar en la mesa de negociación al chavismo, ha evitado reconocer la supuesta victoria de Nicolás Maduro sin romper todos los puentes y ha pedido evitar la represión de los opositores. Una vez más, Colombia propugna por el diálogo para construir un acuerdo que asegure la paz política en el vecino país. Concluye el mensaje de la Cancillería. El gobierno de Paraguay se suma a los rechazos por el exilio de González. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay ha rechazado este domingo el exilio del opositor venezolano Edmundo González, quien abandonó su país en un vuelo con rumbo a España en la noche del sábado, ante los riesgos contra él y su familia. Según el gobierno paraguayo, la salida de González fue causada por la persecución y el hostigamiento del régimen venezolano a la oposición. El breve comunicado de la cartera de Exteriores añade: Paraguay reitera su compromiso con el pueblo de Venezuela y apela a la restauración inmediata del Estado de Derecho en ese país. Venezuela y España se contradicen sobre una supuesta negociación para permitir la salida de Edmundo González. Los gobiernos de Venezuela y España se contradicen en sus versiones respecto a una supuesta negociación para permitir la salida del líder opositor venezolano Edmundo González, quien voló el sábado por la noche desde Caracas hacia Madrid en condición de exiliado. Este domingo, la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, reiteró que el gobierno del que forma parte tuvo amplias conversaciones con su similar de España para permitir el viaje de González al exterior. Sin embargo, el gobierno español niega cualquier negociación política. En su canal de Telegram, Rodríguez escribió: amplias conversaciones y contactos tuvieron lugar para operativizar la partida del opositor González Urrutia del país con las plenas garantías que ofrece un salvoconducto, producto del acuerdo entre ambos gobiernos. Sus palabras eran una respuesta a las declaraciones que el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Álvarez, había emitido en la televisión pública de su país, donde no negó que hubiese habido conversaciones, pero negó cualquier tipo de negociaciones. Explicó que González solicitó el asilo y el ejecutivo de Pedro Sánchez se lo otorgó. El gobierno de España no da ninguna contrapartida para que se haya podido producir esa salida de Edmundo González, puntualizó Álvarez. Y hasta aquí el video. Muchas gracias por vernos. Déjame tu comentario y no olvides de suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y compartir el video. Hasta un próximo video.